En la clásica novela de ciencia ficción de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra, el personaje central del relato, un excéntrico científico alemán, cree que existen tubos volcánicos que llegan hasta el mismísimo centro de la Tierra. Hace rappel en el célebre volcán inactivo islandés Snæfellsjökull. Se enfrenta a numerosos peligros y descubre un biosistema oculto lleno de derrumbes, tornados subpolares, un océano subterráneo y criaturas prehistóricas vivas de las eras Mesozoica y Cenozoica. Eso era Islandia. Hoy vamos a hablar de algo parecido que ocurre en las profundidades de Groenlandia. Un asombroso descubrimiento, revisado por los científicos, revela ahora un extraño mundo de cañones colosales y vida vegetal prehistórica bajo la capa de hielo de Groenlandia. Y hace unos 400.000 años, gran parte de Groenlandia estaba libre de hielo. La tundra cubierta de matorrales disfrutaba de los rayos del sol en las tierras altas del noroeste de la isla. Las pruebas sugieren que un bosque de abetos, repleto de insectos, cubría la parte sur de Groenlandia. El nivel global del mar era mucho más alto entonces, entre 20 y 40 pies por encima de los niveles actuales. En todo el mundo, tierras que hoy son el hogar de cientos de millones de personas estaban bajo el agua. En julio de 1966, científicos estadounidenses e ingenieros del ejército de EU completaron un esfuerzo de 6 años para perforar a través de la capa de hielo de Groenlandia. La perforación se llevó a cabo en Camp Century, una de las bases militares más inusuales. Funcionaba con energía nuclear y estaba formada por una serie de túneles excavados en la capa de hielo de Groenlandia. El lugar de la perforación, en el noroeste de Groenlandia, estaba a 138 millas de la costa y bajo 4.500 pies de hielo. Una vez que llegaron al fondo del hielo, el equipo siguió perforando 3 metros más en el suelo helado y rocoso que había debajo. En 1969, el análisis del núcleo de hielo de Camp Century realizado por el geofísico Willy Dansgaard reveló por primera vez los detalles de cómo había cambiado drásticamente el clima de la Tierra en los últimos 124.000 años. Los largos periodos glaciares fríos en los que el hielo se expandía rápidamente dieron paso a periodos interglaciares cálidos en los que el hielo se derretía y el nivel del mar subía, inundando zonas costeras de todo el mundo. Durante casi 30 años, los científicos prestaron poca atención a los 3 metros de suelo helado de Camp Century. Un estudio analizó los guijarros para comprender el lecho rocoso bajo la capa de hielo. Otro sugería intrigantemente que el suelo congelado conservaba pruebas de una época más cálida que la actual. Pero como no había forma de datar el material, poca gente prestó atención a estos estudios. En la década de 1990, el núcleo de suelo helado había desaparecido. En la muestra superior, los científicos encontraron plantas fósiles perfectamente conservadas, una prueba positiva de que la Tierra situada muy por debajo de Camp Century había estado libre de hielo en algún momento del pasado. ¿Pero cuándo? Utilizando muestras cortadas del centro del núcleo de sedimento y preparadas y analizadas en la oscuridad para que el material conservara un recuerdo preciso de su última exposición a la luz solar. Ahora sabemos que la capa de hielo que cubría el noroeste de Groenlandia, de casi 1,5 kilómetros de grosor en la actualidad, desapareció durante el prolongado periodo cálido natural conocido por los científicos del clima como MIS 11, hace entre 424.000 y 374.000 años. Fue una hazaña de ingeniería bastante milagrosa que ha sido muy difícil de repetir, afirma Andrew Christ, geocientífico que acaba de terminar una beca postdoctoral en la Universidad de Vermont. La muestra fue el primer núcleo de hielo profundo recogido por los científicos y, en las décadas siguientes, el hielo fue objeto de intensos estudios científicos y proporcionó pistas fundamentales sobre la historia climática del planeta. No ocurrió lo mismo con los sedimentos, que pasaron desapercibidos antes de desaparecer por completo. Múltiples estudios han demostrado que la capa de hielo estuvo a punto de desaparecer al menos una vez en el último millón de años. Pero saber exactamente cuándo se descubrieron partes de Groenlandia por última vez es crucial para comprender el destino de la capa de hielo en la actualidad. Durante los últimos 2.400.000 años,
El clima ha oscilado entre glaciaciones glaciales y fases más cálidas conocidas como interglaciares. A diferencia del calentamiento actual, provocado por la rápida emisión de gases contaminantes procedentes de la quema de combustibles fósiles, las antiguas fluctuaciones de la temperatura del planeta se debían a ligeros cambios en la órbita de la Tierra. Dependiendo de cómo se bamboleara el planeta al girar alrededor del Sol, un interglaciar podía ser cálido y breve, o más largo y suave. En 2017, el sedimento fue redescubierto en un congelador de Dinamarca. Paul Birman, geocientífico de la Universidad de Vermont y autor del nuevo estudio, y un equipo internacional de colaboradores empezaron a estudiar el sedimento hace varios años, y pronto hicieron un descubrimiento sorprendente. La capa superior de la muestra, donde esperaban encontrar poco más que un revoltijo de roca comprimida, estaba llena de materia vegetal, ramitas, hojas y diminutos trozos de musgo. El descubrimiento, que los científicos publicaron en 2021, sugería que la zona no siempre había estado cubierta de hielo. Como consecuencia del aumento de las temperaturas vinculado al cambio climático, Groenlandia fue un grado más caliente que la media del siglo XX en la década de 2001 a 2011, la más cálida de la región en más de 1000 años. Esto es catastrófico para sus capas de hielo y se prevé que eleve el nivel del mar en una cantidad significativa en las próximas décadas, causando destrucción y redistribución en todo el planeta. Las muestras de las partes de la capa de hielo que se sabe que son menos estables pueden ser más informativas sobre. Es muy probable que en el próximo siglo veamos mucho más mundo bajo Groenlandia, y eso no es bueno. Esto es catastrófico para sus capas de hielo y está llamado a elevar el nivel del mar en una cantidad significativa en las próximas décadas, causando destrucción y redistribución en todo el planeta. Pero, ¿qué sé yo?